The Wild Project. Por ejemplo, tú eres espiritual, ¿no? Bueno, o sea, no soy de esas personas mega espirituales ni nada de eso. Simplemente, no sé, al final, o sea, lo era, antes diría que lo era nada, y lo soy más desde que empecé a probar esas cosas, porque empecé a verlo con otros ojos, porque donde yo no veía que podía haber nada, empecé a ver que igual sí que había algo. Y lo que digo, tampoco lo confirmaría poniendo la mano en el fuego. ¿Te ha hecho, por ejemplo, esta experiencia creer en Dios? No, esas cosas no. ¿O en alguna fuerza superior? Llámale X. No, es que... No, a esos niveles no. O sea, no. A ver, a esos niveles no. ¿No? Ha sido más a cosas... Pero sí a nivel espiritual. A ver, que hay algunas... Es que no sé, al final es difícil de... Por ejemplo, tú estás allí y ellos creer en que pueden hacer que llueva incluso algunos, es decir, que si haces bullas y gritas en la cascada, llueve, porque los espíritus de las cascadas allí no les gusta porque de esa forma y tal. Y de repente subes a la cascada y hace su ritual de gritos y bailes y tal, y empieza a diluviar y para al de 5 minutos. O sea, no es que... O sea, a ver, yo soy sobre todo de ciencia. A ver, yo creo que esto, aquí, con lo que has contado, yo me lo creo, pero creo que hay dos explicaciones. La primera, que son gente que vive con la naturaleza, sí, igual que hay el típico abuelo de campo que vive en medio de la nada y dice, mañana va a llover. ¿Por qué? Pues porque habrá visto que los pájaros van más bajos, notará la humedad en los huesos, y luego está el tema de que en estos países, hostia, es raro la tarde que no llueva. Porque... No, pero mira, hay otro ejemplo incluso más interesante. En Colombia yo estuve con una curandera que habla con las plantas. Hasta el nivel de que justo allí me llevó una seguidora, el padre es profesor de medicina en la universidad y llevaba a sus alumnos a verla todos los cursos como algo alternativo, y teniendo muy en cuenta y contemplándolo como algo completamente real. Es decir, no es que se siente y charle con las plantas, es que ella tenía el poder de recibir estímulos de las plantas, y se acercaba la mano a una planta y era negativa, peligrosa, ella sentía sueño y le entraba angustia, y como que ella decía que desde que era una niña sabía para qué eran las plantas, y cogía una planta y la utilizaba para hacer un té o la utilizaba para curar no sé qué cosa, y que hicieron la prueba y se la llevaron a más al sur. En Colombia el Amazonas está en la parte sur, ella vivía en el Cauca, más al norte, pues la llevaron al Amazonas y conocía las plantas. O sea, son plantas en las que no se ha criado ni nada y sabía para qué servían, sabía cogerlas, sabía cuáles eran buenas y no. Vale. Hasta el nivel de que eso, profesores de la universidad quieren conocerla. Entonces, habla con las plantas, no es mágico, me siento y charlo con ellas, no. Pero sí... se supone que tiene esa conexión que el resto de las personas no. Bueno, yo creo que es lo que decías, que no es que haya nada místico, simplemente que ha tratado con plantas muchas veces en su vida. Pues en América se desarrollan esas cosas que en Europa no. Entonces, en Europa no conoces a nadie, bueno, que no sé, que igual hay uno, yo que sé, en Serbia que lo hace, me refiero. Es que no lo sé, pero a niveles generales es mucho más común que se desarrollen ese tipo de, ya no creencias, sino prácticas, cosa que en Europa no. Pero esto lo decía incluso Frank Weston en The Wild Project, cuando vino, que, claro, él trata cada día con los animales, por ejemplo con las serpientes. Entonces él ya es capaz de, simplemente mirando a una serpiente, saber para dónde va a morder, o para dónde va a saltar, o si va a hacerlo o no. Y eso, un profesor de universidad especializado en reptiles y en todo tipo de animales, no lo va a saber, porque a lo mejor sí, teóricamente dice que esta serpiente hace esto, pero él la mira, se miran, y no es que haya nada espiritual ni místico. Yeah. Simplemente que la han mordido tantas veces, sí, ha tratado tanto. A lo mejor una señora como esta ha visto tantas plantas que a nivel inconsciente ya sabe, mira, esta tal, esta cual, esta no sé qué. A mí me cuesta más creer. No, por eso digo que, o sea, no es que crea en esas cosas, o que sea, no es cosas particulares como esas de, eso me ha cambiado y así que creo. De hecho, ni siquiera sé si creo, no. Te ha abierto un poco la puerta, sí, eso es muy interesante. Es más en conjunto de toda la vivencia, de toda la cultura y tradición, lo que me hace como abrir un poco más las puertas a eso. No ser tipo ni de lejos y fiel creyente de, o sea, claro. Plantearme más. No te vas a hacer cosas. chamán, ¿no? No, pero plantearme más ciertas
ciertas cosas y dar valor está a ciertas bien. cosas, y esas culturas las aprecio a la hostia. O sea, me refiero, no es un voy a experimentar un poco, no. Cuando estoy allí lo valoro muchísimo y que me acepten y me dejen vivirlo con ellos. El Yopo en Venezuela es con la que más conexión siento, porque, o sea, sabes sentir unas conexiones de esa claridad de visión, creo que llaman. Pues eso, pues lo que te decía antes, de cosas de la vida que han pasado, qué tal, o no sabes qué hacer con esto, qué hacerlo con lo otro, y de repente quedarte 3 o 4 horas después de eso, en el que tienes una claridad de por qué fue todo, de con quién tienes que haber hablado, lo llegas a hablar incluso, o qué hacer con esta cosa, qué hacer con este trabajo, qué hacer con muchas cosas de esas, que yo no he experimentado algo así con nada que no sea el Yopo. Qué curioso, curioso. Entonces, Bueno, o sea, al final son elementos que tocan el cerebro y todo está en el cerebro. Y el cerebro es el que manda y el cerebro es el que nos gobierna y el que hace que pensemos una cosa, que hagamos otra cosa. Sí, igual no te conecta con ningún Es una maravilla. dios. De hecho, es de lo que menos yo creo que te conecte. Pero que haya partes del cerebro a las que tú no accedes, pero que están ahí. Sí, o y conexiones que de hecho, que siempre esto es manipulan eso. un O sea, el que sea una llave para entrar ahí. Ujú. Está en ti. O sea, no es nada que te venga de fuera. Tú lo tienes. Yo creo muy interesante lo que dices de abrir un poco la puerta. Yo siempre tengo una mini puerta abierta. Yo soy súper escéptico, súper científico, creo en cero estas cosas, pero siempre sí que es cierto que creo que es demasiado prepotente negarlo todo. Sí, sí, No, sí. Yo alguna vez he sido así, he decidido, no existe nada. Bueno, yo creo que no, pero tampoco me atrevería a decirte, mira, no me atrevo porque sí estoy equivocado. Y sí que hay un toque espiritual en el mundo. Pero I don't know. ya incluso a niveles de ciencia, o sea, no soy ningún experto en eso, pero quienes hablan de memoria genética, es decir, que hay partes, o sea, de lo que has vivido hace, o sea, no tú, o sea, Assassin's Creed. un poco eso, pero llevado a la realidad, ¿no? Es decir, bueno, o sea, a ver, eso en verdad suele ser No, en pero falta evolución del muchísimas- instinto y tal, pero sí hay mucha gente que empieza, y científicos también, que creen eso, que hay una memoria genética que se pasa de generación en generación, que no es memoria de que me acuerdo lo que hizo el No, tío es este hace instintiva. 100 años, pero que tienes algo ahí. ¿Cómo saben los pájaros que tienen que hacer una migración sin mapa, sin GPS, sin racionalidad? Pues imagínate que ese ¿No? pájaro hace una ceremonia de estas para que te hagas una ¿Te imaginas que están ahí Imagínate- fumando y tomando ayahuasca los pájaros? Vale, pues imagínate que El lo hace, canario. que lo hace y de repente se para a pensar por qué hace esa migración y entiende el porqué. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que creo que nunca lo vamos a entender nosotros. Claro, no. Ojalá, ojalá. Sí.